casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a prepararnos, vamos a alistarnos también. Ya hemos alabado al Señor, hemos bendecido su nombre y también es momento de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué Dios quiere hablarnos el día de hoy? Espero que tengan sus Biblias y si no, de todas maneras aquí se ponen los versículos en la parte de atrás para que estemos atentos y a su vez también veamos que sí dice la palabra del Señor lo que desde este lugar se menciona. Amén. El tema del día de hoy está titulado ¿Quién está del lado del Señor? Y aunque parece una pregunta hasta cierto punto tonta, porque debería de ser ¿de quién lado está el Señor? Él es el que Él determina cómo debe de llevarse todo. Pero esta pregunta viene precisamente de una historia muy importante en la Escritura, en un tiempo en el que el pueblo de Israel tenía un líder llamado Moisés. Yo sé que algunos van a conocer esta historia. Dios habla con el pueblo y les dice su ley. Los 10 mandamientos se los dice desde el monte Sinaí. Desde ahí les está determinando qué no deben hacer más bien y lo que deben hacer. El pueblo escuchaba la voz de Dios y veía cómo el monte echaba hasta humo por la voz, por la presencia de Dios en ese lugar. Entonces Dios le dice a Moisés: sube conmigo para seguirte dando las tablas. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo: ¿sabes qué? Mejor habla tú con nosotros y tú habla con Dios y ya nos haces saber lo que Él diga. Porque les dio miedo de escuchar y de ver lo que estaba sucediendo en ese monte. Mientras Moisés está en el monte, 40 días, está con el Señor recibiendo más leyes, recibiendo instrucciones, diciéndole a quién va a dejar en algunos cargos. El pueblo empezó a desenfrenarse y a desesperarse. No vieron al líder que los había sacado de la tierra de Egipto y le dijeron a Aarón, o sea, su hermano de Moisés: ¿sabes qué? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Ya habían pasado algunos días y no veían, no sabían de él. Entonces Aarón les dice: tráiganme todo el oro que tengan, a sus hijas que traen pendientes, aretes, lo que traigan de oro, tráiganlo para hacer algo. Algo que nos llama la atención, esto lo pueden ver en el libro de Éxodo, que la gente, los israelitas, identificaron a un hombre y dijeron: Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Obviamente físicamente era el que estaba al frente, pero ¿quién los sacó de allá? De hecho, cuando les dice en el monte, dice: yo que los saqué de la tierra de esclavitud. Yo que los saqué de Egipto. ¿Quién? Dios. Pero la gente, los israelitas, vieron al hombre, pusieron su mirada en Moisés. Entonces Aarón construye un becerro de oro y la gente empezó a regocijarse, a danzar, a hacer fiesta
y decir esto: el becerro de oro es el que te sacó de Egipto. Y hay una pregunta que la vamos a ver más adelante y que hasta este día va a resonar en nuestras vidas. ¿Quién está del lado del Señor? Moisés dice estas palabras. Como lo mencioné, estuvo en el monte con Dios un buen tiempo, mientras el pueblo se había desviado de Dios. Israel había hecho una imagen de un becerro de oro. Aarón, al cual Dios en el monte le dijo a Moisés: él va a ser el que va a tener un sacerdocio perpetuo, un sacerdocio el cual se va a encargar de mis cosas, hablando de como congregación, como pueblo tocante a la fe. Y vean lo que está haciendo Aarón. Y esta pregunta, ¿quién está del lado del Señor?, vamos a ver que trasciende los siglos. Vivimos un tiempo de polarización, de ideologías. Hay una confusión moral y espiritual en este tiempo. Por medio de los medios sociales, las redes sociales. De igual manera, en algunos círculos religiosos nos damos cuenta cómo siempre quieren tomar partido. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué lado estás? Moisés, cuando hace esta pregunta, no está pidiendo opiniones. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 26. En este capítulo 32 se narra precisamente la historia de lo que había hecho el pueblo de Israel. Se habían alejado de Dios, habían puesto sus ojos en Moisés, y como ya no lo vieron, dijeron: pues haznos dioses para que nosotros podamos seguir. Moisés, al decir esta pregunta, y la vamos a ver, después de que se dio cuenta Moisés de lo que habían hecho, bajó del monte, de estar con Dios. Dios le había entregado unas tablas de piedra que dice la Escritura que fueron escritas por Dios, donde estaban los 10 mandamientos plasmados. Lo que ya les había dicho en el capítulo 20, que ellos lo escucharon, ahora se los escribe y se los manda. Pero Moisés, enojado, tomó las 2 tablas de piedra y las quebró, al ver lo que el pueblo había hecho. Y les dice en el versículo 26, que se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vemos que ahí Moisés lanza esta pregunta, porque el pueblo ya se había desviado de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién está del lado de Jehová? ¿Quién está del lado del Señor? Tuvo que tomar una decisión Moisés, pararse al frente de todo el campamento, no pedir opiniones, tampoco ver qué tan popular era. Estaba llamando a algo radical. ¿Quién está del lado o de parte de Jehová? Y como les decía, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quiénes de nosotros estamos del lado de Dios? Hoy no se levantan becerros de oro, pero sí ídolos modernos. Según la Real Academia Española, un ídolo es una imagen de una deidad que es objeto de culto, pero también es una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Eso es lo que es un ídolo. Si lo ponemos en una perspectiva y contexto cristiano, es todo aquello que nos va a desviar de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a exigir exaltación, admiración, amarlo más que a Dios. Eso es un ídolo.
¿Qué tenemos como ídolos ahora? El dinero, el materialismo, la fama para muchos, el culto al yo, lo que se denomina narcisismo o mi verdad o mi estilo de vida. Eso lo podemos ver donde quiera. La gente dice, es que yo así soy. Pero es que mira, Dios dice que tienes que caminar de esta manera. No, yo así soy. El conformismo espiritual viene siendo otro ídolo. Esto hablando de lo que nosotros podemos idolatrar. Hay gente que idolatra a los artistas, a los cantantes, a los predicadores. Y hay un error cuando nos fijamos en el hombre. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se fijó en Moisés. Pusieron sus ojos en Moisés y dijeron, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Sabían que había subido a estar con Dios, pero como no regresaba y ellos tenían los ojos puestos en él, se desviaron. Lo mismo pasa ahora. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las personas, en los líderes, en los pastores, en los predicadores, en quien sea, nos vamos a desviar. Por eso la Escritura dice en el libro de Hebreos que pongamos nuestros ojos en Jesús. Poner nuestra mirada en Jesús. La pregunta sigue siendo la misma en esta generación que todo lo relativiza. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado del Señor? Y ahora, cuando estamos de esa manera, es contracultural. Escuchaba a una persona, un comunicador, decir que ahora la iglesia no tiene realmente que aportar a la sociedad y que al poco tiempo ya tiene que desaparecer también la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la cultura y a todo lo que nos lleva al mundo es a no aceptar la iglesia, no aceptar lo que Dios dice. Pero hay algo que Jesús dijo, que ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia. Esa es una verdad. Pero nosotros debemos determinar de qué lado estamos. Meditar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Tenemos nuestra mirada puesta en el hombre o tenemos nuestra mirada puesta en Dios? Seguir a Cristo no siempre será popular. Jesús mismo lo dijo. En Mateo capítulo 12, versículo 30, Jesús es muy radical en esta afirmación. Mateo capítulo 12, versículo 30, Jesús está hablando con sus discípulos y con la gente que lo estaba escuchando y les dice, el que no está conmigo, contra mí es. Así de fácil. O estás con Jesús o estás en su contra. Y el que conmigo no recoge, desparrama o esparce o riega. Así es con Jesús. Por eso, aún cuando vemos en la revelación de Apocalipsis, dice que a los tibios los vomita. Dice, mejor sé frío o sé caliente. Pero es tiempo de decidir de qué lado estás. En la historia de Moisés hubo una matazón de israelitas porque no se pusieron del lado de Dios, quisieron seguir en la idolatría. Y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Déjamelos a cabo a todos y yo te hago a ti una nación nueva. Y Moisés, un hombre humilde, habla con Dios y le dice, Señor, si tú los destruyes, ¿qué va a decir la demás gente? Que tú los sacaste de Egipto, de la esclavitud, para matarlos acá en el desierto. No hagas eso. Y dice la Escritura que el Señor se arrepintió y los perdonó. Este clamor de Moisés por su pueblo a veces tiene que ser también nuestro clamor. En este mundo que todo lo normaliza,
Lo malo ya es muy normal. De hecho, ya vemos algunos casos de nota roja, como comúnmente se dice, y a veces ya nomás le damos lo que sigue. Ya no hay ese amor por el prójimo. Jesús dijo también al final de los tiempos que el amor de muchos se iba a enfriar a raíz de tanta maldad. Mateo 12:30 que acabamos de leer, no se les olvide, Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no va a recoger, va a desparramar. Es determinante seguir a Jesús. Ahora el mundo le llama bueno a lo que es malo, y a lo que es malo le llama bueno. Pero para nosotros los creyentes, los que realmente conocemos al Señor, debemos tener claro esto: que seguir al Señor determina decir la verdad aunque duela. No doblarnos ante la presión social. Mostrar amor y gracia, pero sin ceder en nuestros principios. Cuando nosotros decimos la verdad aunque duela, la gente va a ser libre. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. La mentira esclaviza, la verdad libera. Y hay un dicho, ¿no?, que todos lo hemos escuchado: la verdad duele. Y mucha gente no quiere que le digan la verdad para que no le duela. Pero es mejor decir la verdad aunque duela, porque no solamente la verdad duele, sino que la verdad restaura, la verdad sana, la verdad nos trae aliento al final. Cuando nosotros nos doblamos ante la presión social, empezamos a caminar de acuerdo a lo que el mundo dicta. Los jóvenes que están viviendo una temporada escolar, muchos de ellos ya en secundaria, hay una presión social por parte de ciertos grupos minoritarios que quieren imponer ideologías. Estos auspiciados por gente pudiente, con gobiernos que tratan de meter ideas contrarias a lo que Dios dice desde su educación. ¿Qué deben hacer los jóvenes? No doblarse ante esa presión social. Ahora, lo repito, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno ya es malo. Un joven cristiano en la escuela puede ser señalado por no compartir ciertas prácticas. Recuerdo cuando yo estuve de estudiante, me tocaba eso. Había cosas que se nos enseñaba que era contrario a lo que la Escritura decía. Y cuando uno hablaba era visto como raro. ¿Por qué? Si aquí nos están enseñando eso. Bueno, es que la Escritura dice otra cosa. La verdad es otra. Un empleado puede quedar en desventaja también al negarse en participar en actos de corrupción. Alguien que ha decidido estar del lado del Señor no va a estar corrompiéndose en este mundo. Una familia, ahora que estamos con este asunto familiar de que tenemos que aceptar las ideologías como familia, así como van, las familias pueden ser criticadas por educar a sus hijos con valores bíblicos. Ahora ya una familia que inculca los valores bíblicos, ¿cómo se le toma? Como una familia anticuada, retrógrada, que no acepta la evolución del mundo, no acepta el avance. Pero estar del lado del Señor nos implica ser valientes, aunque nos toque estar en la minoría. Hay una frase que no debemos olvidar. Más adelante Pablo lo dice de otra manera y lo vamos a ver, pero ahorita dice: yo sin Dios no soy nada.
Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, pero nosotros con Dios somos mayoría. No necesitamos buscar la aprobación de miles. Si Dios está de acuerdo y nosotros estamos de acuerdo con lo que Él dice, vamos a ganar. Hay una historia de un joven creyente que trabajaba en una empresa, al cual le pidieron que alterara los números en un registro para beneficiar a un cliente muy importante. Todos los demás trabajadores lo hicieron, menos él. Le costó un regaño, hasta amenazas de parte de su jefe. Y un compañero le preguntó, ¿vale la pena complicarte la vida por eso? Nomás tienes que mentir en los números. Nomás tienes que decir otros números y ya. Pero él le respondió y le dijo, prefiero estar del lado del Señor, practicando justicia y verdad, aunque pierda aún mi trabajo, y quedarme sin empleo, a quedarme en este empleo y perder mi integridad delante del Señor. Hay una parte de una película, si no me equivoco, Reto de Valientes, que sale algo parecido a esto con un trabajador. Pero era una prueba allá era una prueba que le están haciendo, aquí no, sucedió. Y en esa prueba él no quiso mentir y le dieron el ascenso. Tiempo después, volviendo a la historia, hubo una auditoría en esa empresa y se descubrió que hubo reportes malos. Y el único reporte correctos eran los de este joven. El jefe que antes lo criticaba tuvo que reconocerlo y confiar en él. No siempre el desenlace será tan favorable. No siempre a los cristianos nos va bien por decir la verdad. No siempre nos va bien por actuar correctamente. Pero de que vamos a estar en integridad con nuestro Señor, así será, y eso es mejor. Es mejor agradar a Dios que agradar al hombre. Es mejor que Dios nos apruebe a que el hombre nos apruebe. Y si en nuestro corazón está eso, vamos a caminar en integridad. El apóstol Pablo dice de esta manera, Romanos 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros sin Dios no somos nada, Dios sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros con Dios somos mayoría. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizá humanamente puedan afectarnos, podamos perder empleos, podamos batallar en la vida por ser honestos, pero ante Dios vamos a estar rectamente y Él va a ver cómo nos ayuda. Y recordemos que cuando nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Cuando hacemos lo correcto delante de Dios va a llegar el momento de la exaltación. No basta con simpatizar con las cosas de Dios. Y este es un llamado ahora sí a reflexionar. Tampoco basta con asistir a una iglesia solamente por una costumbre. Estar del lado del Señor es definirnos, vivir con convicción y obedecer aunque nos cueste. Lo repito, estar del lado del Señor es definirse, vivir con convicción y obedecer aunque cueste. Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo, quien esté del lado del Señor, júntese conmigo. Así como dijo el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Y no sé por qué, porque en realidad no sé por qué, solamente dice que los únicos que se juntaron con él fueron los hijos de Leví. Los que Dios había determinado que iban a atender el tabernáculo. ¿Y saben por qué? No sé. Porque también ellos estuvieron
participando en la idolatría. Fueron parte, pero determinaron seguir al Señor. Todos nos podemos equivocar en alguna ocasión, pero podemos rectificar el camino. Podemos volvernos a Dios y estar del lado correcto. Ahora la gente quiere que estés del lado de ellos y nos preguntan como iglesia: ¿y ustedes qué piensan de los homosexuales? ¿Qué piensan de esto? No es lo que yo piense como persona. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de eso? Pero muchos tienen temor de decir lo que Dios dice y aceptar, por caer bien, por no sufrir una persecución. Pero lo que ya está dicho por Dios, ya está establecido por Él, por más que queramos cambiarlo, no se va a poder. Preguntémonos el día de hoy: ¿soy de los que se queda callado para no incomodar, o de los que hablamos con gracia y verdad? Hoy es un día determinante para cada uno de nosotros que escuchamos este mensaje, porque podemos haber estado callados, en silencio, no decir nada, no hablando con verdad y gracia, pero es un día para empezar. Dios siempre da oportunidades nuevas. Dios siempre quiere que rectifiquemos nuestro camino. Otra pregunta que nos debemos hacer es de que si seguimos la corriente de este mundo, o me planto firme en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sigo como todos los demás? Aún ahora hay congregaciones de gente que dice ser cristiana que han apoyado corrientes que van en contra de lo que Dios enseña, corrientes contrarias a la verdad de Dios, solamente para ser aceptados. Jesús dijo que si a Él lo rechazaron, a nosotros también nos iban a rechazar. No esperemos más. Hay gente que quiere ser tratada bonito y bien, y está bien, todos queremos, ¿no?, que no nos traten mal. Pero cuando decimos la verdad, habrá personas que no les guste. Habrá personas que no acepten esa verdad. ¿Y qué va a pasar? Nos van a rechazar. Otra pregunta que nos debemos hacer: ¿estoy viviendo como cristiano todos los días o solamente el día de reunión? ¿Soy cristiano solamente los domingos o soy cristiano todo el tiempo? Y esta pregunta es para todos, o sea, estas preguntas son abiertas. Si tú estás viviendo tu cristianismo todos los días, no tienes por qué cuestionarte, porque lo estás haciendo. Pero sí es bueno siempre hacer un alto en el camino y decir: a ver, ¿cómo voy? ¿He estado dejándome llevar por la corriente de este mundo o sí voy caminando de acuerdo a Dios? La pregunta que hizo Moisés sigue abierta ahora en este 2025, muchos años después de que esto lo dijo. ¿Quién está del lado del Señor? Y esta pregunta no se responde con palabras, es con decisiones. ¿Qué hicieron los que se juntaron con Moisés? Tomaron sus espadas y iban a matar a su mismo pueblo. No solo iban a matar, lo hicieron. Era una determinación hacerlo. No decir: si yo estoy del lado de Dios, toma tu espada y ve a pelear. No, ¿cómo pues? Dijiste que estás del lado de Jehová, toma tu espada y mata a tu hermano, mata a tu compañero, mata a tu vecino. Porque ellos están en contra de Dios. Ahora no es esto. No es de que vamos a tomar una espada y vamos a matar, pero sí vamos a determinar de qué lado estamos, y a su vez no vamos a aceptar ideas, ideologías sobre todo, contrarias
a lo que Dios nos dice. Los jóvenes en las escuelas se paran enfrente y dicen, yo creo en Dios. Yo creo lo que su palabra dice y no lo que la ideología me quiere imponer. Es tiempo de levantarnos, de no ser tibios, de marcar una diferencia. Hay una historia que yo sé que todos lo saben, y también así como Moisés tuvo que ser determinante, su sucesor, Josué, también llegó el momento que tuvo que decidir. Y en la casa de uno de los hermanos aquí he visto que está escrito esto. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué también tuvo que ser determinante. Fue otro caso quizá distinto al que tuvo Moisés, pero Josué dice, escogeos hoy a quién vais a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay momentos decisivos en nuestras vidas. Ustedes les dicen a todo el pueblo de Israel, escogeos hoy a quién vais a servir. Y estas cosas determinan nuestro carácter. Ser cristiano no es ser tibio, es ser caliente, aferrado al Señor. Y Josué así lo determinó, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan, pero mi decisión es servir a Dios. Que ahora cuando el Señor mire la tierra, nos observe como ciudadanos terrenos, como humanos, que pueda encontrar en nosotros hombres, mujeres, que no tengan vergüenza, al contrario, sean valientes y que digan, yo estoy del lado del Señor. Y así como Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Hace unos días todos vimos en las noticias, ¿no?, de aquí en Guadalajara toda la inundación y cómo iba mucha agua, cómo iba arrastrando vehículos, a gente en moto. Y era fácil que se dejaran llevar por la corriente las personas, pero estaban luchando, yendo en contra de esa corriente. Todos yo creo que hemos andado en algún río que una vez nos quiere llevar la corriente. Y nadar en contra es fácil. Es difícil, pero vale la pena. Vale la pena determinar, que nuestro corazón determine de qué lado estamos. En el último capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 22, claramente el Señor dice que el que es justo siga practicando justicia, pero el que es impío, que siga haciendo lo malo. El que es limpio, sígase limpiando, pero el que está sucio, sígase ensuciando. Ensúciese más. No podemos nosotros estar a medias. No había gente a medias con Moisés. Sí, yo estoy del lado de Dios, pero pues no quiero hacer lo que me dices. Tuvieron que decidir. Si el Señor nos hiciera y nos lanzara esta misma pregunta, ¿quién está de mi lado? ¿Quién podría levantar su mano y decir, yo, Señor, yo estoy de tu lado? No importa lo que tenga que enfrentar, yo estoy de tu lado. Yo obedezco lo que tú me dices, yo obedezco lo que tú mandas, yo me pongo de tu lado. A todos los profetas les costó estar del lado de Dios. A los discípulos les costó estar del lado de Jesús. A Jesús le costó estar del lado de su Padre. ¿Cómo queremos nosotros que nos vaya
si determinamos también ponernos de su lado. Pero todo aquel que está del lado del Señor tiene que saber esto, que si está de su lado y si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? ¿Quién puede contra el Señor? Nadie. Nunca lo podrán estar. Y es lo que nosotros el día de hoy debemos determinar. ¿De qué lado estamos? Que si el Señor nos pregunta, hey, ¿de qué lado estás? Podamos decirle, yo estoy del lado tuyo, Señor. Pase lo que pase. Todos hemos escuchado la canción He decidido seguir a Jesús. Ya lo platiqué en alguna ocasión. La historia se remonta a la India, donde el que dijo esta canción murió, pero él decidió seguir a Cristo. No importó que mataran a sus hijos, a su esposa y al final a él. Él dijo, yo he decidido seguir a Jesús. No voy a volver atrás. No vuelvo atrás. Que esa sea nuestra determinación el día de hoy. Cuando decimos, ¿de qué lado estás? Cuando preguntemos, que podamos decir, estoy del lado del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos ha hablado el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. No es una pregunta nueva, es una pregunta que ha trascendido los siglos. ¿De qué lado estamos? Nosotros decidimos estar de tu lado. Tomar la decisión de enfrentar, Señor, todo lo que venga en contra, con tal de obedecerte. No será fácil, pero sabemos que al final tendremos la victoria. Porque si tú estás con nosotros, nadie nos puede hacer frente, nadie puede estar en nuestra contra. Esa es una verdad. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días. Y te damos gracias, Señor, porque hasta este momento nos has sostenido. Hemos enfrentado adversidades, hemos enfrentado, Señor, críticas, juicios por seguirte a ti. Pero sabemos que no hay nada mejor que estar de tu lado. Y te pido, Señor, por los que escucharon este mensaje y los que lo escucharán, que puedan determinar en su corazón estar de tu lado. No dejarse llevar por los ídolos, sino que tú seas lo primero en sus vidas. Gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, llevarnos a una reflexión y decirnos, mostrarnos dónde estamos parados. Que tú quieres gente consagrada a ti, gente que se dedique a ti, gente que te busque con todo su corazón. Y los que no quieren, también tú lo dices, no lo hagan. Tú quieres gente que genuinamente te busque y esté de tu lado. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la